vamos a continuar con Antonio Ecarri. Antonio, a ver, explícanos un poco este tema. ¿O Mira, estamos en la corte o no estamos? Yo me sumo a las dos felicitaciones, ¿oíste? Muchas gracias, Antonio. Qué bueno, qué bueno. Coméntanos. 95 años en Venezuela no es, no es todos los días. Así que un beso y un abrazo y mi mil bendiciones. Muchas gracias. Ajá. Fíjate, con relación al tema de la Corte, tú puedes acudir a una instancia sin reconocer su competencia. Lo que es que ahí se están cumpliendo unos lapsos procesales. A mí déjame decirte que me suena súper antipático tener que estar hablando temas como defendiendo al gobierno, pero yo no estoy defendiendo al gobierno, sino estoy actuando en razón de un asunto del Estado venezolano. Y yo creo que esto es bien importante que lo aclaremos, Juan Carlos. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. La antipatía y mis diferencias serias con relación a este gobierno y la tragedia histórica a la que nos han llevado están igualitas que siempre. Pero cuando se trata del Estado venezolano y de la integridad de nuestro territorio, tenemos que ser uno solo. Entonces, con relación a este tema, la Corte no es competente, a tal punto que la embajadora, te voy a dar una cita, de la embajadora de Ronald Reagan ante las Naciones Unidas, embajadora de los Estados Unidos, Jean Kirkpatrick. Esa embajadora dijo y citó a sí mismo a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es una media corte, que ni es corte ni es más nada. Esa corte es una corte política y jurídica, medio política y medio jurídica, que a veces las naciones le hacen caso. Ese era el criterio de los Estados Unidos con relación a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, los primeros en no acatar a los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia son los propios Estados Unidos. Entonces, es increíble que los Estados Unidos hayan cambiado su posición histórica de apoyo a Venezuela y ahora cambian su posición histórica incluso con relación a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, la Corte no es competente. Fíjate en el caso de Colombia y Nicaragua, en la disputa sobre el archipiélago de San Andrés. La Corte dictaminó y Colombia se limitó a decir, ojo, y Colombia sí acataba a la Corte, porque Colombia estaba sujeto a los estatutos de la Corte y Colombia estaba suscrito al Pacto de Bogotá. ¿Qué es el Pacto de Bogotá? El Pacto de Bogotá es el acuerdo internacional que hace que todos los países de América Latina, para solventar los problemas limítrofes, podamos recurrir a la Corte. Ese Pacto de Bogotá no lo suscribió Venezuela tampoco. Es decir, que nosotros nunca lo hemos suscrito, ni este gobierno ni ningún otro, ni el mío tampoco. Es decir, la Corte Internacional de Justicia ese método no es válido para Venezuela. Pero además, Juan Carlos, adelante. se está violando los propios estatutos de la Corte. ¿Cómo es eso? Explícanos. Sí, el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que para que una solución limítrofe sea competente la Corte y la pueda conocer la Corte, necesita el consentimiento de ambas partes. Y eso no ocurrió. Ahora, creo que tenemos un problema. Es como cuando tú te coges mala fama en la cuadra. Creo que Maduro tiene tan mala fama que no conseguimos amigos en ningún lado que nos apoye. Pero es que el propio Lula dice, mira, cuidado con meterse en una guerra. O sea, Lula trata de ayudar, pero te señala, cuidado que guerra no vamos a aceptar, y moviliza tropas a la frontera. El CARICOM, todo el mundo está allí. El Commonwealth inglés, todo el mundo, bueno, eso sabíamos que iba a estar. Pero los norteamericanos... Recuerda que los Commonwealth son herederos del pirata Riley. Así es. Pero los norteamericanos... Eso conoce bastante Maracaibo, por cierto, porque varias veces quiso ser asaltada y quemada Maracaibo por este mismo pirata que se metió en Guyana. Ajá, pero los Estados Unidos tienen una actitud tremendamente, me vas a disculpar, en mi opinión es muy hipócrita la actitud de los Estados Unidos de América sobre este tema, dándole de enganchadita la razón a Guyana. Mira, déjame decirte, la mala fama del vecino de la cuadra, tal cual, es más, me voy a copiar de aquí en adelante tu frase. La mala fama de este vecino de la cuadra llamado Maduro, pues nos ha perjudicado a nosotros enormemente. Pero eso no quiere decir que nosotros los venezolanos no salgamos a defender lo que es nuestro por la mala fama del administrador de la casa. Es decir, yo no me voy a dejar quitar el patio de la casa porque el administrador de la casa pues sea el malo o sea lo que haya sido. Es decir, mi casa es mi casa, punto. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, los Estados Unidos han tenido una actitud nefasta, una actitud antihistórica. Porque imagínate tú, el único conflicto que se conoce
en la historia de los Estados Unidos, entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos, ha sido el asunto de la Guyana, el asunto del Esequibo, porque además fue el presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos, incluso hasta escribió un libro sobre este diferendo. Es decir, los Estados Unidos siempre protegió a Venezuela frente a los intereses de la Gran Bretaña. Recuerda que nosotros todavía estamos pagando los platos rotos de la política expansionista británica sobre territorios en América Latina y en el mundo. Mira, los conflictos hoy del Medio Oriente entre Israel y Palestina y el conflicto que tenemos nosotros hoy, bueno, viene precisamente de los malos manejos del Imperio Británico durante el siglo XIX. Recuerda que estos son conflictos limítrofes, conflictos territoriales que tienen muchos problemas. Pero lo que sí es importante es que los venezolanos estemos en una sola línea, porque no se trata de defender a Maduro, se trata de defender la integridad del territorio. Sí, te iba a pedir que cerraras, porque sé que tú te quieres diferenciar y hay que explicarlo, porque la gente tiene tanto radicalismo contra Maduro, a pesar de la encuesta esa de Data Viva, que todo el que coincide en algún momento con Maduro lo tildan de alacrán inmediatamente, y veo que tú te cuidas de que tú apoyas a Venezuela y a la defensa de su territorio, y eso no te compromete para nada con Maduro. Ya cerramos. Yo voy a ser presidente de los 24 estados de este país. No voy a ser presidente entregando un estado de Venezuela para llegarlo a ser. Jamás traicionaría. En los próximos días vamos a conversar sobre ese tema de Antonio Ecarri, presidente. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dios te bendiga a ti. Y bueno, muchos saludos por la casa, a tu señora, a todos y a todo el equipo. Mil bendiciones y que la chinita nos cuida a todos. Amén, amén, en el nombre de Dios, amén.